Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta tutoría número 2 de la asignatura Mediación Pedagógica para la Construcción. No, Mediación Pedagógica. Estoy leyendo el nombre de la tutoría. Entonces, sean bienvenidos y bienvenidas a esta asignatura de mediación eh, pedagógica y evaluación de los aprendizajes. Sean bienvenidos y bienvenidas cada una de ustedes. Esperemos que esta tutoría sea de mucho aprendizaje para todos los que estamos acá en este espacio participando. Bien, eh, voy entonces a compartirles eh, una presentación que he preparado para ustedes, en donde vamos a ir desglosando punto por punto los contenidos para la segunda unidad y retomando algunos aspectos relevantes que pueden servirles también a ustedes para desarrollar las tareas que corresponde para la asignatura. Y en general, más allá de una evaluación sumativa, lo importante también es que cada uno de ustedes eh, comprenda no solamente los saberes conceptuales, sino también la parte procedimental y de una u otra forma hagamos ese vínculo con la parte actitudinal como docentes, que es una de las cosas más importantes. Voy a ponerles mi nombre porque aparece como administración educativa. Voy a cambiarlo y ya aparece. Ok, por ahí vi un mensajito en el chat en donde dice, hola, a mí no se me pega. Ok, no sé, dice el internet, supongo. Ok, ojalá que no se nos pegue a nadie, ¿verdad? El internet. Bien, entonces voy a empezar a compartir con ustedes esta presentación y cuando, eh, cuando tengamos el al finalizar este espacio, vamos a tener también un espacio interactivo que nos permita revisar la tarea, revisar dudas sobre el desarrollo del curso. Entonces, vamos a dar inicio. Bien, hoy tenemos en esta segunda tutoría la mediación pedagógica para la construcción del conocimiento. Seguimos trabajando con la unidad elaborada por la máster Laura Bustamante Román, que es la compiladora del proceso. Y esta presentación, bueno, es de las dos profesoras que damos el curso, la profesora Yoleni y mi persona. Creo que la profe Yoleni ayer dio la tutoría y hoy nos corresponde, bueno, a nosotros y a que puedan ingresar todas aquellas personas que no pudieron ingresar ayer. Bien, nada más para recordarles de manera breve aspectos generales a considerar durante el desarrollo de la tutoría, y es importante que sigamos aplicando las normas de etiqueta, mantener el micrófono apagado, el video deshabilitado mientras damos esta presentación, y luego ya pues lo podemos activar la cámara si lo requerimos o si lo deseamos, y el micrófono en el tanto vamos a participar. Si no, lo mantenemos apagado para que no interfiera en el proceso que llevamos. ¿Ok? Bien, ¿qué contenidos vamos a desarrollar en esta segunda tutoría? Vamos a desarrollar los contenidos que aparecen en la unidad, en la segunda unidad, y es la mediación pedagógica y el diseño universal en la construcción del conocimiento. Vamos a desarrollar otro tema que son las dimensiones de las habilidades en la mediación pedagógica,
que tienen relación con el tema que vimos la vez pasada, que era la política curricular vigente. También tenemos espacios de mediación pedagógica sincrónico y asincrónico, la evaluación del y para el aprendizaje como elemento inherente a la mediación pedagógica. Entonces, pues vamos a dar inicio a la primera temática que vamos a desarrollar y es el DUA. Lo primero que podríamos preguntarnos por acá, ¿qué es el diseño universal, el DUA de aprendizajes y, ¿verdad? ¿Cómo podemos interpretar esto? Y acá, pues, la profesora Laura nos muestra dos principios de la educación inclusiva del diseño universal, denominado DUA. Dice que es un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículo, es decir, para diseñar los objetivos, la parte metodológica, todo el material y la evaluación que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes y que, bueno, permite entonces ese desarrollo de conocimientos, habilidades, motivación que tiene toda la implicación de los aprendizajes. En otras palabras, el DUA entonces es es un enfoque que nos va a permitir reflexionar y pensar sobre cómo estamos diseñando nosotros metodológicamente todos esos materiales que nos van a permitir hacer la mediación pedagógica en el aula con nuestros estudiantes. Y dice que otro de los principios del DUA es que brinda orientaciones a las personas docentes para el mejoramiento del planeamiento didáctico, evaluación de los aprendizajes y recursos para que sea accesible para todos y para todas y que permita entonces esa igualdad de oportunidades en el proceso de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si hay un estudiante que tiene eh, una cierta afinidad de aprendizaje auditiva, que el planeamiento que nosotros hagamos tenga también el favorecimiento de la parte auditiva, pero si hay otras personas que son un poco más visuales, pues que también nosotros diseñemos esa parte para favorecer esos conocimientos. Y que si tenemos personas que tienen algún tipo de dificultad, por algún tipo de discapacidad, que también sean tomadas en cuenta. Aquí vamos a ir desarrollando ¿verdad? ¿Cuáles son esos acercamientos para que comprendamos lo que es el DUA? Y acá les tenemos un video que sintetiza un poco lo que es el DUA. Se los voy a poner y por favor, si alguien me puede decir si lo escuchan, el sonido. This is Jules, VP of a catch-up company, about to use Grammarly. Se escucha, bueno, qué dicha. Acá lo tenemos. Este que está acá es un cerebro humano aprendiendo. Gracias a las neurociencias, la psicología cognitiva y el avance tecnológico, sabemos que hay 3 subredes cerebrales vinculadas en este proceso. Cada subred se encarga de tareas específicas en relación a la información que aprendemos. Primero están las redes de conocimiento. Son las que perciben la información y asignan los significados. Son las que nos permiten, por ejemplo, entender y reconocer los símbolos y los números, o también comprender conceptos más abstractos como el miedo o la libertad. Luego están las redes estratégicas, que son las que permiten planificar, ejecutar y monitorizar las tareas. Y el tercer grupo son las redes afectivas, que se especializan en darle significado emocional a lo que aprendemos. Pero, ¿por qué es tan importante tomar en cuenta estas redes a la hora de diseñar un currículo?
Ya en otras disciplinas se ha considerado el carácter modular de nuestro cerebro. En los años 70 empieza a utilizarse el concepto de diseño universal para referirse al diseño de productos y entornos pensados para ser utilizados por cualquier persona. En un edificio construido desde la perspectiva del diseño universal, se toma en cuenta la diversidad de las personas que van a utilizarlo. De esta manera se ahorran recursos, porque no se realizan agregados o modificaciones cuando la necesidad del usuario lo exige, sino que se piensa en múltiples opciones de acceso desde el diseño inicial. Las rampas o los mobiliarios ajustados son ejemplos de aplicación del diseño universal. Entonces, si cada persona accede de una manera diferente a un edificio, ¿por qué no pensar que esa diferencia se mantiene en cómo accedemos a la información en general? Un grupo de investigadores en educación se hizo la misma pregunta y en 1984 crearon el Centro de Tecnología Especial Aplicada, CAST por sus siglas en inglés. En el CAST desarrollaron un acercamiento didáctico que llamaron DUA, o Diseño Universal para el Aprendizaje. El DUA busca fortalecer las capacidades del mayor rango de estudiantes, independientemente de sus características o condiciones particulares. Este enfoque hereda fundamentos del diseño universal como el diseño flexible y se rige por 3 principios. El primero pensando en qué se aprende, que propone que se faciliten múltiples medios de representación o formas distintas de percibir la información, así como experiencias de aprendizaje diversas, como ejercicios teóricos, prácticas o dinámicas de reflexión. El segundo, enfocado en cómo se aprende y que plantea que se debe pensar en múltiples medios de acción y de expresión. Expresar lo aprendido de diferentes formas requiere de una gran cantidad de estrategia, práctica y organización. Este principio se considera poco porque el diseño generalmente se centra en cómo presenta la información la persona que facilita y no desde la interacción del estudiantado con esa información. Y el tercer principio, que parte del por qué se aprende y que propone que hay que ofrecer múltiples formas de implicarse en el proceso. Cuando aprendemos, necesitamos vincularnos afectivamente, porque el sentido de pertenencia y la motivación de la persona que estudia son determinantes. Cada principio se pensó para estimular las subredes implicadas en el aprendizaje y pretenden eliminar la llamada talla única que proponen los paradigmas de enseñanza tradicionales. Podemos decir entonces que el DUA comparte muchos fundamentos con la educación inclusiva. El CENAREC la define como un proceso continuo que se ofrece a la totalidad de la población a partir de un currículo pertinente y flexible y que reconoce y valora la diversidad humana. Además, los principios que plantea el DUA pueden respaldarse también en muchas leyes y decretos, como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de hecho utiliza el término diseño universal y agrega que dicho diseño no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares cuando se necesiten. A estas 2 leyes se puede agregar la Agenda 2030, que aboga por garantizar un acceso equitativo al aprendizaje de calidad, y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, que enfatiza en el uso de variedad de modos, medios y formatos para la comunicación. Entonces, si el DUA es tan relevante, ¿por qué no empezar a implementarlo? En el 2017, el Consejo Universitario de la UNED remitió la propuesta de una política de implementación del DUA en la universidad. Esto significa que la aplicación de estos principios y pautas serán de acatamiento en la institución. La iniciativa va de la mano con el modelo pedagógico de la UNED, que brinda servicios a estudiantes de todo el país con diversidad de intereses, capacidades, condiciones de vida y ritmos de aprendizaje. Además de considerar mayor cantidad de opciones para la población estudiantil con alguna condición de discapacidad. El DUA, como enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación, puede ayudar a diversificar estrategias y así fortalecer los procesos de mediación pedagógica en la UNED. Muy bien, eh, vamos entonces a continuar después de haber visto este video, que yo creo que es muy, muy completo y nos recoge
tanto principios como el enfoque que tiene el DUA. En ese momento están viendo en la pantalla y qué principios caracterizan el DUA. Sí, profe. Sí, ese es el que están viendo. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, entonces a esta pregunta, bueno, ya en el video lo vimos, pero vamos a retomarlo. ¿Qué principios caracterizan el DUA? Dice que personalizar las experiencias de aprendizaje para atender multiplicidad de las necesidades del alumnado. Vean, por ejemplo, que un estudiante que se conecta con nosotros de la zona, por ejemplo, de Talamanca, que tiene que caminar, qué sé yo, 3 horas para poder llegar a un lugar donde conectarse, no es la misma necesidad tal vez que tiene una persona de desamparados, que no tiene que caminar esta cantidad de tiempo para poder conectarse. Son necesidades diferentes. O una persona con discapacidad visual de otra con capacidad auditiva. Entonces, todas estas necesidades múltiples son tomadas en cuenta en el DUA. Permite que las poblaciones vulnerables puedan asistir, participar y lograr aprendizajes. Se logra un currículum más flexible. Proporciona también flexibilidad para el cumplimiento de objetivos, contenidos, materiales, evaluación y va a diversificar la manera de enseñar. O sea, lo que toca es la forma como lo estamos haciendo. Y el profesorado ante los desafíos del DUA dice que requieren también de una preparación diferente para que puedan llevar a cabo una tarea de manera más exitosa, ya que la heterogeneidad del grupo le exige implementar estrategias metodológicas totalmente diversas. Entonces no podemos decirle a proponer, por ejemplo, una misma estrategia para todo el estudiantado que atendemos, sino que tenemos que dar diversas posibilidades, que si en esta tarea pusimos, qué sé yo, hacer un foro, en la otra podamos hacer una investigación, en la otra podamos mandarlo al campo de acción, en la otra podamos mandarlos a hacer un video, etcétera, para que esa diversidad de posibilidades beneficie a las personas en sus diferentes estilos de aprendizaje. Y acá vamos a ver algunos mitos y realidades del diseño universal de aprendizaje, porque alrededor de esto hay personas que tienen cierto rechazo ante el diseño universal para el aprendizaje y se han generado algunos mitos. Por ejemplo, uno de los mitos es que el DUA viene en una caja listo para abrir y aplicar. Esto es un mito. Es un marco y su implementación depende del maestro, del contexto y de los estudiantes. No es una receta. Todo lo contrario, tiene que adaptarse al contexto en donde el docente va a generar el proceso de aprendizaje. Otro mito es únicamente enseñar bien. Eso es el DUA. No. Se requieren buenas prácticas pedagógicas, pero además un currículum flexible y accesible para todo el estudiantado. Tercer mito. El DUA es solo para estudiantes con discapacidad. Totalmente incorrecto. Se trata de motivar a todos los estudiantes permitiéndoles una interpretación de la información de manera flexible. Que si yo tengo, por ejemplo, algún tipo de discapacidad visual, no quede en desventaja de la persona que no lo tiene. 4. Otro mito. No se puede hacer sin computadoras. La tecnología puede ser útil, pero no es indispensable para implementar el DUA. Y el último mito, que el DUA aplica solo para algunas de las lecciones. Los principios del DUA se pueden aplicar en todas las lecciones, nada más que va a requerir práctica, paciencia
y además vocación y compromiso del docente, porque tampoco es una tarea sencilla pensar en la diversidad de formas de aprendizaje y de personas que tenemos en esos salones de clases. ¿Ok? ¿Y qué habilidades entonces estaríamos desde este marco del DUA haciéndonos conscientes como docentes de que tenemos una diversidad de personas que aprenden de maneras diferentes en los salones de clases? Que como docentes, cuando lleguemos a esos salones de clases, tenemos que ser conscientes, tenemos que preparar nuestras lecciones, tenemos que buscar recursos de cómo mediar esos procesos para que el aprendizaje sea significativo, funcional, lúdico y que sea un proceso agradable para el estudiante. Entonces viene otra pregunta. ¿Y qué habilidades entonces son necesarias en la mediación pedagógica docente? Entonces tenemos en la unidad que desarrollamos con la profesora Laura, que nos dice, lo primero que el docente tendría que tener como habilidad es una visión crítica. ¿Por qué una visión crítica? Porque esa visión crítica nos va a permitir reconocer que en cada contexto hay necesidades diferentes de nuestros estudiantes y que no es lo mismo ser docente en una zona rural de una zona urbana, una zona con altos índices de vulnerabilidad o una zona con índices de desarrollo muy positivos. Entonces, esa visión crítica tenemos que desarrollarla como docente como una habilidad, que podamos nosotros comprender el contexto social, cultural, político, ambiental, económico en donde se desarrolla el proceso de aprendizaje. Otra habilidad importante es que el docente mantenga una capacitación de manera permanente. Y no es que diga, ah, no, yo ya acabo de salir de la UNED y entonces yo ya lo sé todo como docente, sino que continúe actualizándose siempre. Aunque tenga 20, 30 años de ser docente, la experiencia es maravillosa, es muy buena y es deseable, pero es tan importante que se mantenga actualizado como el título mismo que sacó en la universidad. Porque el aprendizaje es constante y se desactualiza. Entonces tenemos que buscar las formas y nuevos métodos o nuevas tecnologías que podamos aplicar al proceso de aprendizaje. Y otra de las habilidades necesarias en el docente para esa mediación pedagógica en esos contextos tan diversos es espacios interdisciplinarios, que yo pueda trabajar de manera colaborativa con otras personas, y pueda coordinar espacios de aprendizaje diversos para mis estudiantes de manera interdisciplinaria. O sea, que si hay, por ejemplo, un profesor de inglés, yo pueda también trabajar con el profesor de inglés. Si hay un médico, pueda llevar al médico a mi salón de clases que nos expliquen algunas temáticas, que si hay un ingeniero, que si hay un administrador de empresas, etcétera, que yo pueda trabajar con todas estas disciplinas y pueda sacarle el mejor de los provechos para esa mediación pedagógica que necesitamos en los salones de clases. Bien, otra de las preguntas entonces que podríamos plantearnos con esta mediación pedagógica es, ¿y cuál es la relación de la mediación pedagógica y las políticas educativas vigentes? Porque se nos habla ahí de que tenemos que atender esos contextos diversos, pero también tenemos que responder a una política curricular que está vigente. Entonces acá nosotros tenemos que ver en la política educativa que la misma busca la implementación de enfoques educativos que impulsan el desarrollo de habilidades para la vida,
que son inclusivas, que son de accesibilidad para toda la población estudiantil. Entonces vemos que el DUA, que la mediación pedagógica que se está planteando es acorde con la política educativa vigente y además con la política curricular también vigente, porque dice que el diseño curricular de la educación para una nueva ciudadanía, que es la política curricular, plantea también habilidades integradas en 4 dimensiones que buscan que el estudiante busque soluciones a los problemas o a las tareas diversas que se le presentan en condiciones totalmente plurales, en condiciones totalmente diversas. Y esto para fortalecer una ciudadanía crítica, pensante, entre mayor posibilidades le demos al estudiantado de pensar en soluciones, de pensar de manera analítica, de manera integral, mayores herramientas como ciudadanos le estamos dando también para elegir las oportunidades o las decisiones que tenga que tenga que tomar en la vida. Una persona crítica es una persona, por ejemplo, que cuando otro muchacho o otra muchacha llega a ofrecerle, por ejemplo, drogas, puede tener la capacidad crítica para decirle que no. Pero cuando son personas totalmente acríticas, que no piensan por sí solas, que se van por donde va la mayoría, ese tipo de personas son totalmente vulnerables a este tipo, por ejemplo, de propuestas que les estoy comentando. Entonces es muy importante ver la educación más allá de los contenidos, sino de fortalecer a la persona como tal, no solamente en conocimientos del programa de estudios, sino en habilidades para la vida. Y acá tenemos que la política curricular nos plantea dimensiones y habilidades que nosotros tendríamos que desarrollar en nuestros salones de clases. Y nos plantea 4 grandes dimensiones. La primera es la dimensión de formas de pensar. ¿Y qué indicadores plantea la forma de pensar en esa política curricular? Bueno, plantea que debemos de desarrollar pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación. Vean todas estas habilidades que tendríamos que estar desarrollando nosotros con los contenidos de los programas. Tenemos, por ejemplo, si estamos enseñando matemáticas, si estamos enseñando estudios sociales, inglés, español, educación física, cualquier asignatura del plan de estudios, tenemos que estar desarrollando diferentes formas de pensar. Otra dimensión que tenemos que estar desarrollando en todas las asignaturas es formas de vivir el mundo. Tenemos que estar pensando que hay una ciudadanía global, que ya tenemos que ser responsables planetariamente, ya no solamente del lugar o del pueblito donde vivo, sino del planeta como tal. Responsabilidad personal y social, que las cosas que hago afectan a los demás, que ya no puedo verme como un individuo aislado, sino como un individuo en sociedad. Tenemos que pensar en estilos de vida saludables, en lo que comemos, en lo que hacemos, qué ejercicios hacemos, cómo estamos canalizando el estrés, por ejemplo. Y eso lo tenemos que desarrollar en los salones de clases. Vida, carrera, qué opciones vamos a tener, qué posibilidades tenemos, etcétera. Tenemos otra dimensión que es la tercera, forma de relacionarnos con otro. Acá, cómo colaboramos con los demás, cómo nos comunicamos, cómo negociamos, cómo lideramos procesos, y esto es la forma de relacionarnos con los demás. Acá vamos a incentivar lo que es por ejemplo,
el contenido que son los modales que tenemos que tener para desarrollarnos con los demás, el buenas tardes, el buenos días, el gracias, todas estas habilidades para relacionarnos con el otro, tenemos que seguirlas retomando. Y por último, la dimensión 4, que son herramientas para integrarse al mundo, que en donde vamos a tener también que incorporar las tecnologías digitales al proceso de aprendizaje y ya no verlo como algo ajeno, sino que ya las tecnologías digitales vinieron para quedarse y nosotros podemos sacarles provechos a videos, a películas, a herramientas tecnológicas que tenemos a la mano. Por ejemplo, ChatGPT lo tenemos ahí y podemos utilizarlo de manera responsable y ética. El manejo de la información, todo lo que tenemos a la mano de manera digital para integrarlo al proceso de aprendizaje. ¿Ok? Por ahí escuché, no sé si mandaron, ahorita no puedo ver el chat, pero cuando terminemos la presentación inmediatamente lo voy a retomar, ¿ok? Y vamos entonces a repasar un poco lo que es la política curricular y qué es realmente lo que nos está planteando. Y este camaleón se los puse ahí porque definitivamente la política curricular tiene muchos colores, ¿verdad? Y tiene definitivamente que ser flexible al contexto, al grupo y al docente que lo aplica. Entonces, vamos a ver este video. Hola, mi nombre es Johnny Ramírez, soy profesor de estudios sociales y el asesor de... ¿Escuchan el video y lo ven, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, ok, entonces se los voy a poner más para que lo veamos ampliado y vamos a ponerlo en el minuto 6 porque acá es donde empieza a hablar de las habilidades que ahorita estábamos retomando, habilidades en las 4 dimensiones. al aula todo esto que hemos comentado hasta ahora. El documento nos explica que se han establecido un diseño curricular a partir de las habilidades, entendiendo esto como la capacidad de solucionar problemas y realizar diversas tareas, dentro de la pluralidad de condiciones, ambientes y situaciones. Es muy importante comprender qué son las habilidades. Estas son las capacidades aprendidas por la población estudiantil que utiliza para enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria. Estas se adquieren mediante el aprendizaje de las experiencias directas o a través del modelado o la imitación. La enseñanza por habilidades trasciende la simple transmisión de conocimiento, promueve la visión y la formación integral de las personas, así como el apropiarse del conocimiento sistematizado. Las habilidades se han enmarcado en 4 dimensiones: maneras de pensar, formas de vivir el mundo, formas de relacionarse con otros y herramientas para integrarse al mundo. Maneras de pensar. Se refiere al desarrollo cognitivo de cada persona, por lo que implica las habilidades relacionadas con la generación de conocimiento y la resolución de problemas, la creatividad y la innovación. Formas de vivir el mundo. Es la dimensión que conlleva el desarrollo sociocultural, las interrelaciones que tejen en la ciudadanía global con un arraigo pluricultural y la construcción de proyectos de vida. Formas de relacionarse con otros. Se relaciona con el desarrollo de puentes que se tienden mediante la comunicación y la colaboración. Herramientas para integrarse al mundo. Es la apropiación de las tecnologías digitales y otras formas de integración, así como la atención que debe prestarse al manejo de la información. En la siguiente imagen podemos visualizar las habilidades con las dimensiones. En la dimensión 1, maneras de pensar, encontramos las habilidades que deseamos desarrollar, como por ejemplo,
Pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación. En la dimensión 2, formas de vivir el mundo, encontramos otras habilidades: ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social, estilos de vida saludable, vida y carrera. En la dimensión 3, formas de relacionarse con otros, podemos encontrar dos habilidades por desarrollar: colaboración y comunicación. En la dimensión 4 se encuentran las herramientas para integrarse al mundo, entre ellas apropiación de tecnologías digitales y el manejo de la información. Probablemente usted se está preguntando si en una misma clase usted debe desarrollar todas las dimensiones y todas las habilidades. Bueno, pues esto no es así, que en cada clase se desarrollarán algunas de las habilidades. El objetivo es que entre todas las asignaturas, español, educación física, música, artes plásticas, estudios sociales, matemáticas, podamos desarrollar cada uno algunas habilidades y entonces el estudiante saldrá enriquecido con muchas habilidades. El documento hace una extensa explicación de la importancia de poder utilizar el diseño universal del aprendizaje, o sea, el DUA, dentro de las clases. El DUA tiene tres principios que son: proporcionar múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión y múltiples formas de implicación del aprendizaje. Con la aplicación del DUA en nuestras clases nos aseguramos que el estudiante tiene múltiples formas de aprender, múltiples formas de expresar lo aprendido y múltiples formas de disfrutar el proceso educativo. Ahora, probablemente usted se pregunte cómo va a lograr desarrollar las habilidades en la clase. Bueno, el documento nos habla de que se han establecido una serie de indicadores los cuales nos ayudan a determinar cómo se va a desarrollar el proceso educativo. Estos indicadores ya están establecidos, organizados y explicados en el documento. En este video no nos da chance de explicar todos los indicadores, pero es fundamental que usted como educador los analice y los estudie. Un aspecto fundamental que el documento establece son los perfiles de salida del y la estudiante, así como los perfiles de salida de educación para personas adultas. Entonces, en resumen, el documento nos hace una serie de explicaciones fundamentales de los principios y teorías. Además, también nos establece claramente cuáles son las habilidades y dimensiones que debemos tomar en cuenta a la hora de desarrollar el proceso educativo. Pero también establecen los indicadores que serán los que nos van a ayudar a, por decirlo de alguna manera, aterrizar las habilidades en la clase, y también nos establecen los perfiles de salida. ¿Qué es lo que se espera al final del proceso educativo de cada estudiante en cada asignatura? Una de las ventajas que tenemos los educadores es que el Ministerio de Educación Pública hizo un esfuerzo monumental para poder ofrecernos plantillas de planeamiento didácticas ya hechas, donde establecen las habilidades, los indicadores de aprendizaje, los componentes del programa educativo, los indicadores de aprendizaje esperado, los niveles de aprendizaje, sea inicial, intermedio y avanzado. Lo que nosotros como docentes debemos hacer es comprender todo este proceso y plasmarlo en las estrategias de mediación. Desde luego que estas deben ser contextualizadas a la realidad educativa de cada persona, de cada institución educativa. Enseñar por habilidades es un gran reto que tenemos los educadores, pero este reto se va a convertir en un desafío que vamos a poder realizar, cumplir y al final estaremos sumamente satisfechos con este proceso. Esto es cambiar el paradigma. Nosotros aprendimos de una forma, pero nos están pidiendo que enseñemos de otra completamente nueva, y es justo para estas nuevas generaciones, adaptadas a la nueva realidad, adaptada a las nuevas necesidades.
Eso ha sido todo por ahora. Queda mucho que aprender. Muy bien. Entonces, están viendo otra vez el camaleón, ¿verdad? En la pantalla. Sí, Sí, ok, sí, profe. listo. Bien, entonces, con esta explicación, ¿verdad? Igual vamos comprendiendo ese andamiaje, esa integración que tenemos que hacer de los programas de estudio a través del DUA para que sean accesibles para toda la población estudiantil en la diversidad, en esa pluralidad que vamos a tener en esos salones de clases para ser capaces de integrar y no excluir a nadie por su condición o por su estilo de aprendizaje o por su discapacidad, ¿verdad? Algún tipo de discapacidad, ni tampoco por el contexto, ni tampoco por ningún otro factor. Entonces vean que esto es camaleónico. Tenemos que llevar todos esos programas de estudios a los diferentes rincones del país de una manera que sea accesible para todos y para todas nuestros estudiantes. Y para eso entonces la mediación pedagógica es sumamente necesaria que cada uno de nosotros como docentes la tengamos muy clara de cómo hacer mediación pedagógica en los salones de clases. Entonces aquí la pregunta, ¿cómo deben de ser los espacios de mediación pedagógica para cumplir con todo eso que estamos viendo hasta el momento? Entonces dice que los espacios de mediación pedagógica primero vamos a determinar que son entornos educativos diseñados para promover un aprendizaje activo, participativo y significativo. Vean que no son espacios en donde el estudiante es como un recipiente, ¿verdad? Nada más que está ahí para que nosotros lo llenemos. Todo lo contrario, sino que vamos a ver a la persona estudiante como sujeto de aprendizaje activo, pero también participativo y que además de eso tenga significado lo que estamos dándole como contenido. Otro principio es que esos espacios de mediación deben de favorecer la interacción de los estudiantes, los docentes y los contenidos de aprendizaje, ¿verdad? Eso es un trinomio que tenemos en ese momento, estudiante, docente, contenido, y que tiene que ser promovido a través de la mediación pedagógica, que es responsabilidad directa del docente. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tienen esos espacios de mediación pedagógica? Ok, eso ustedes lo tienen en la unidad. Yo nada más estoy recogiendo eh, algunos aspectos importantes para que nos quede, ¿verdad? Muy claro la unidad, pero eso ya ustedes lo han leído y si no, igual lo tienen que volver a retomar de la unidad. Entonces dice que esas características de los espacios de mediación deben de tener flexibilidad y adaptabilidad. ¿Qué significa eso? Que pueden ser flexibles esos espacios, adaptables a las necesidades y preferencias de los estudiantes y docentes, ¿ok? También que cuente con recursos y materiales variados, que esos espacios áulicos, esos espacios en donde usted va a hacer la mediación pedagógica, tiene que tener recursos y disponibles para apoyar el aprendizaje. Estos son un reto, por ejemplo, para las zonas rurales, en donde a veces no tenemos mucho acceso a las tecnologías y tenemos otro tipo de recursos disponibles, por ejemplo, como la parte natural, que ahí podríamos sacar muchísimo provecho. El paisaje natural, tenemos, por ejemplo, cultivos, tenemos gente que trabaja con ganado, en las zonas rurales tenemos otro tipo de riquezas y de recursos. No todo tiene que ser en torno a las tecnologías o en torno a materiales didácticos impresos,
podemos tener otro tipo de recursos. En esos espacios también tenemos que suponer la colaboración y el trabajo en equipo. Eso es muy importante. Compañeros y compañeras que se están formando para futuros profesionales en la educación. Usted tiene el reto de aprender a trabajar en equipo, de comunicarse de manera efectiva, tanto con sus estudiantes, con sus compañeros, colegas de trabajo y las familias. Entonces, esa comunicación, si no la tenemos tan desarrollada, tenemos que desarrollarla, tenemos que aprender a comunicar las cosas de una manera efectiva. No se vale que un docente no sepa comunicarse. Y si usted sabe que tiene problemas en esta habilidad, entonces tome conciencia sobre eso y busque otros procesos de apoyo que le permitan comunicarse de manera efectiva. Si le da miedo, por ejemplo, hablar en público, hay algunas herramientas, hay algunos eh, ah, recursos que se pueden aplicar y hay cursos específicos para ayudarle en ese sentido, pero no se vale que sabiendo que tenemos esa limitación no hagamos nada por generar esas competencias que sabemos que se requieren para mediar esos espacios en los salones de clases, en los centros educativos. Y tenemos que la reflexión y metacognición también son muy relevantes en los espacios de mediación. Cuando yo aplico, por ejemplo, un planeamiento, aplico una evaluación, tengo que sentarme a pensar qué pasó con mis estudiantes, lo lograron, no lo lograron, cómo salieron, aprendieron. Tengo que preguntar, tengo que hacer procesos metacognitivos que me ayuden a mejorar mi estrategia, mi metodología, porque no siempre cuando los estudiantes, por ejemplo, salen mal en una evaluación, no siempre es responsabilidad del estudiante. A veces metodológicamente nosotros no hemos mediado bien el proceso y también somos corresponsables de lo que está ocurriendo. Ya no podemos decir, como decían antes los profesores, es que a mí no me pasa nadie en esta asignatura. Por ejemplo, el profe de matemática o de estudios sociales o de física. No, a mí son pocos los que ganan mi asignatura. Eso ya no es válido en la actualidad. Ahora en la actualidad, cuando un grupo, por ejemplo, sale mal en una evaluación, el docente tiene que cuestionarse qué está haciendo en su mediación pedagógica para mejorar el proceso, ¿verdad? Y por supuesto que el estudiante tiene una corresponsabilidad directa, pero el docente debe de cuestionarse. Bien, esto nos plantea retos al docente en la actualidad. Para hacer todo este planteamiento de la política, que la política curricular demanda, la aplicación del DUA, la mediación de los espacios pedagógicos, por supuesto que plantea retos al docente en la actualidad. Y uno de los retos es construir puentes entre estudiantes, conocimiento y contexto. Es dotar de sentido su práctica docente a partir de la mediación pedagógica. Es basados en la necesidad e intereses de nuestro estudiantado. Es tomar en cuenta esas necesidades, esos intereses. Es favorecer espacios y ambientes de aprendizajes ricos y variados. Y esos retos no son, ¿verdad? No son tan fáciles. Estos retos requieren de mucho compromiso del docente, muchas horas planificando, horas actualizándose, horas buscando recursos,
liderando procesos. Entonces, por eso es que se requiere un líder pedagógico. Ya no se requiere una persona que llegue a repetir conocimientos, conceptos, sino que busque otras formas de mediar ese conocimiento. ¿Qué tipo de ambientes podemos encontrar para la mediación pedagógica? Porque nos dice que nosotros tenemos que mediar esos procesos, pero entonces, ¿qué ambientes encontramos en las escuelas, en los colegios? Bueno, vamos a encontrar ambientes totalmente diversos, como ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Que la labor del docente va a ser crear entornos estimulantes y motivadores para promover esos espacios de aprendizaje de manera significativa. Y acá vamos a encontrar, por ejemplo, ambientes de aprendizaje tradicionales. ¿Cuáles son esos tipos de ambientes de aprendizajes tradicionales? Bueno, este tipo de ambientes comúnmente los encontramos en la mayoría, lamentablemente, de centros educativos. ¿Y cómo los determinamos? Porque tienen los pupitres en filas, las mesas dispuestas que los estudiantes se dan la espalda, uno detrás de otro, en donde el estudiante tiene un rol pasivo, un rol de recibir instrucciones, de realizar tareas de manera individual. Hay otro tipo de ambientes de aprendizaje que es un ambiente de aprendizaje colaborativo. Es donde se fomenta el trabajo en equipo, se trabaja mucho en proyectos, en resolución de problemas, se manda a investigar, se manda a discutir, se manda, por ejemplo, a que el estudiante haga encuestas en su familia, en su comunidad, etc. Tenemos otro tipo de ambientes, por ejemplo, ambientes de aprendizaje activo. Bueno, pero ¿qué son los ambientes de aprendizaje activos? Es donde el estudiante tiene un rol efectivamente activo, en donde se utilizan métodos y técnicas que promueven la experimentación, la manipulación de materiales, la resolución de situaciones reales. Entonces hay mucho juego de roles, tenemos laboratorios, tenemos procesos totalmente activos donde el estudiante puede tener el desarrollo de las clases. Otro ambiente que podemos encontrar en el sistema educativo son ambientes de aprendizaje al aire libre. ¿Y qué características tienen estos espacios? Bueno, es cuando nosotros sacamos a nuestros estudiantes a espacios exteriores, cuando los llevamos al patio, a jardines, cuando los llevamos de excursión, cuando los llevamos a la huerta, cuando nos llevamos al, a lugares, a la granja, a la fábrica, etc. Se busca con estos ambientes de aprendizaje al aire libre conectar con la naturaleza, con el entorno, para poder generar espacios de aprendizaje mucho más ricos. Hay otro ambiente de aprendizaje que es ambientes de aprendizaje personalizado. ¿Y qué es este tipo de ambientes? Bueno, es cuando nosotros hacemos un proceso individual para el estudiante, en donde personalizamos de acuerdo a las necesidades e intereses de ese estudiante, porque necesitamos atenderlo de manera individual y específicamente bajo las necesidades de esta persona. Y tenemos otro ambiente de aprendizaje que es basado en las tecnologías, que utiliza herramientas digitales, recursos en línea para, para tener ambientes con simulaciones interactivas, con videos, con otro tipo de herramientas que nos ayuden a llevar ese conocimiento de una manera mucho más efectiva. Vean ustedes entonces que hay muchos ambientes de los cuales podemos echar mano. No nos quedemos únicamente en ambientes de aprendizajes tradicional, como muchos de nosotros aprendimos, sino que ya sabemos que pueden existir ambientes de aprendizaje colaborativos, ambientes de aprendizaje activos, al aire libre, personalizados,
y basados también en aprendizajes con herramientas tecnológicas. ¿Ok? Entonces, todos estos ambientes, todos estos procesos de aprendizaje en algún momento se tienen que evaluar. Y esta mediación que estaríamos planteando como propuesta nueva, como propuesta novedosa que va de la mano con la política curricular, ¿cómo se estaría evaluando? Y entonces, bueno, acá viene un reto, pero grandísimo para nosotros como docentes. Y es que la evaluación de los aprendizajes y la mediación pedagógica son dos grandes procesos fundamentales en el proceso de aprendizaje que tenemos que tomar en cuenta. Es una mancuerna que nosotros no podemos separar. Evaluación de los aprendizajes y mediación pedagógica. Y acá tenemos que tener en cuenta que los propósitos de la evaluación no es uno, sino que son varios. Acá tenemos, por ejemplo, que uno de los propósitos de la evaluación de los aprendizajes es medir el nivel de la adquisición de conocimientos y habilidades y competencias por parte del estudiante. Ese es uno de los propósitos. Por ejemplo, esa medición del nivel de adquisición de conocimientos es lo que comúnmente hacemos en los salones de clases cuando hacemos un examen sumativo, por ejemplo. Eso es medir el conocimiento, entonces lo certificamos y decimos, ese estudiante pasa el año, o ese estudiante pasa el trimestre, o ese estudiante pasa la asignatura o el curso, etcétera. Eso es medir la adquisición de conocimientos y se mide de manera, se certifica. Cuando se hace de manera sumativa es cuando se certifica ese conocimiento. Hay otro principio, hay otro propósito también de la evaluación de los aprendizajes y es identificar fortalezas y áreas de aprendizaje por mejorar en el estudiantado. Eso nos va a llevar a otra dimensión de la evaluación, que es una evaluación más formativa, no tan sumativa como esta primera, sino más formativa, de feedback, de devolución para crecimiento integral de la persona. Tenemos otro propósito que es proporcionar retroalimentación para orientar y apoyar el proceso de aprendizaje. Acá nos vamos a centrar, por ejemplo, en lo que le está costando al estudiante, cómo lo vamos a mediar, cómo le vamos a apoyar, qué otras metodologías vamos a utilizar para realimentar el proceso de aprendizaje. Otro de los propósitos sería tomar decisiones educativas, como la obtención de calificaciones, la promoción estudiantil. Entonces yo digo, ok, si el 80% de mis estudiantes salieron por debajo de la media en esta prueba y solo un 20% pasó el examen, por ejemplo, con esas condiciones, yo debería tomar decisiones educativas, ya sea ampliar, ya sea volver a retomar algunos contenidos, por ejemplo, que estoy calificando en esa evaluación para que el proceso sea muchísimo más equitativo, mucho más accesible y integrador para mis estudiantes. Entonces vean que ese es otro propósito, la toma de decisiones. Y por último tenemos otro propósito que es evaluar la eficacia de los programas educativos y las estrategias de enseñanza. Esto por lo general se hace de manera macro, ¿verdad? Lo hacen a ver si el sistema educativo está funcionando de manera adecuada. Entonces aquí se aplican exámenes para, qué sé yo, todos los estudiantes de sexto grado del sistema educativo del país o los estudiantes del nivel de bachillerato, en donde se hacen exámenes a nivel macro. Aquí estamos evaluando la eficiencia de los programas
a nivel general. Ok, entonces estos serían los propósitos de la evaluación de los aprendizajes, pero ahí no queda la cosa, sino que la evaluación también responde a diferentes enfoques. ¿Qué enfoques podemos encontrar en la evaluación de los aprendizajes? Y vamos a encontrar un enfoque, por ejemplo, formativo, y es el que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, el que da realimentación para continuar, motiva a los estudiantes, genera autoevaluación, coevaluación, etc. Es un enfoque formativo, me interesa la persona de manera integral. Hay otro enfoque que es el sumativo, que es el que me dice si me quedé, si pasé, si gané el trimestre, si gané el año, etc. Y por lo general tenemos exámenes escritos, proyectos, exposiciones, todo lo que tenga carácter sumativo, todas las tareas. Hay otro tipo de evaluación, de otro tipo de enfoque, que es evaluación auténtica. Esta evaluación se enfoca en la aplicación de prácticas de conocimientos y habilidades de situaciones reales. Esto por lo general se hace mucho en contextos universitarios. La evaluación auténtica, en donde partimos del contexto real. Por ejemplo, cuando los mandamos a ustedes a hacer un planeamiento y a ejecutarlo con estudiantes. Eso es evaluación auténtica. Sometemos al estudiante a un proceso totalmente real. Una evaluación auténtica podría ser cuando mandamos a los chiquillos, por ejemplo, a sembrar un frijol y que vemos todo el proceso y que vamos sistematizando qué pasa con el frijol, qué necesita agua, qué necesita luz, qué necesita tierra, etcétera. Entonces son evaluaciones auténticas cuando disponemos de situaciones reales. Y tenemos otro enfoque basado en competencias que en este caso utiliza, por ejemplo, niveles de desempeño para ver si el estudiante desarrolló las competencias que yo tengo como indicador de logro en la evaluación. Acá, para que nos quede un poquito más claro, vamos a retomar lo que es la evaluación auténtica y la evaluación por competencias, ¿ok? Entonces vamos a ver este video. En un sentido amplio, la evaluación consiste en un proceso de delinear, obtener, procesar y proveer información válida, confiable y oportuna sobre el mérito y valía del aprendizaje de un estudiante con el fin de emitir un juicio de valor que permita tornar diversos tipos de decisiones. Ahumada 2003. Lamentablemente, la evaluación ha perdido su norte. Pareciera que a los sistemas de educación formal les interesa más recoger información sobre ciertos tipos de conocimientos, procurando ignorar a otros tipos de contenidos y no reflexionando en el cómo confluyen necesariamente en la significación del aprendizaje. De igual forma, podríamos agregar que la utilización de instrumentos evaluativos uniformes no permite captar los grados de significación que los y las estudiantes brindan a los aprendizajes, impidiendo utilizar una diversidad de situaciones de evaluación que ayuden a conocer los diversos niveles de logro y el grado de dominio de los contenidos. Se dice que la evaluación presenta ciertas patologías que se ven evidenciadas cuando solo se evalúa al estudiante, los resultados, no los procesos, los conocimientos declarativos y descontextualizados, lo observable y cuantificable, la vertiente negativa, los errores y deficiencias. Se evalúa conocimiento inerte, poco significativo, sin considerar las competencias laborales, creatividad e innovación, estrategias cooperativas, aprendizaje in situ, habilidades del pensamiento, solución de problemas, valores, dominio de las tecnologías, ética profesional, composición escrita, entre otras. La evaluación auténtica abre nuevas perspectivas a una de las tareas docentes más complejas y difíciles de desarrollar, como es el caso de la evaluación de los aprendizajes de los y las estudiantes.
La evaluación auténtica como enfoque es muy cercano a lo que hoy se conoce como evaluación para el aprendizaje. En este proceso se usa el conocimiento previo y la nueva información para crear una síntesis con sentido y está mediado por experiencias complejas que involucran procesos emocionales, motivacionales, cognitivos y sociales. Los docentes focalizan la enseñanza dentro de marcos de referencia amplios, plantean problemas significativos, estimulan a indagar y descubrir, estructuran actividades de aprendizaje en torno a conceptos basales, valoran los puntos de vista y los conocimientos de los y las estudiantes y comparten con ellos los procesos evaluativos. La evaluación auténtica contribuye a aumentar la probabilidad de que los y las estudiantes aprendan, pues la evaluación se considera como un aspecto inseparable de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, la evaluación no debe considerarse un proceso separado de las actividades diarias de enseñanza o como un conjunto de pruebas al término de la unidad. Ella debe ser vista como una parte natural de la enseñanza y el aprendizaje. Se dice que constituyen un proceso colaborativo multidireccional, en el cual los y las estudiantes se autoevalúan, son evaluados por sus pares y él o la docente, y éste a la vez aprende de y con sus estudiantes. Es decir, los y las estudiantes participan en ella y se responsabilizan de sus resultados. La evaluación auténtica favorece la autonomía en el aprendizaje y la metacognición. En otras palabras, cuando la evaluación constituye un proceso compartido entre él o la docente y los y las estudiantes, ya que se apoya a los y las estudiantes a mejorar la efectividad de sus aprendizajes, a participar en la toma de decisiones, a entender sus propias competencias y necesidades, a responsabilizarse de su aprendizaje y a dominar ciertas estrategias metacognitivas que le permitan tomar conciencia sobre qué, cómo y para qué se está aprendiendo. La evaluación auténtica valora el error, lo considera altamente beneficioso, ya que su análisis pone en juego una serie de habilidades dentro del proceso de aprendizaje. En resumen, la evaluación auténtica posee un carácter formativo continuo, ya que la formación se realiza de manera permanente para asegurar el trabajo en situaciones reales donde los procesos de transferencia y mejora puedan ser evidentes. Retroalimentación sobre el desempeño, ya que la retroalimentación no solo debe guiar las mejoras académicas, sino en todo el proceso de desempeño que evidenció él o la estudiante en la actividad auténtica. Discutida con docentes o profesionales que participaron en la actividad real, abre oportunidades a desarrollar planes de mejora para los y las estudiantes. La colaboración entre estudiantes permite por un lado transferir y dar respuesta a una situación problemática con diferentes puntos de vista. Por otro lado, permite transferir conocimientos desde diferentes perspectivas e inclusive disciplinas que permitan realizar procesos de solución más completos. Tiene el mismo sentido que un reto, ya que las actividades para el aprendizaje tienen mayor significado para él o la estudiante al estar inmersas en una problemática real y directamente relacionada con el avance del programa y las metas de formación planificadas. El evaluador y el evaluado perciben los resultados de manera precisa, ya sea a través de un desempeño o un producto. Esto hace que los resultados sean tangibles. El proceso se debe abordar con suficiente consistencia entre lo aprendido en una o varias disciplinas y la situación real donde se observará el desempeño para que puedan hacerse evidente la transferencia o aplicación de una serie de conocimientos. Los procesos de automonitoreo y autoevaluación se deben asegurar para propiciar el reconocimiento de fortalezas y áreas de oportunidad. Esperamos que este material haya sido de utilidad. Si tiene dudas o consultas, no duden en escribirnos a umdcontacto@userena.cl. Bien, ahora ya tenemos lo que es la evaluación auténtica, ¿verdad? Resumida en ese video. Ahora vamos a ver la evaluación por competencias. Que una infección vaginal no te impida pasarla bien y frene tu juego. ¿Sabe usted qué es evaluar? El término evaluar significa estimar, apreciar y calcular el valor de algo. Este concepto ofrece un valor diferenciador que lleva a plantear qué es valorar las aptitudes, las habilidades y los conocimientos del estudiante. Este es un proceso dinámico que aprecia el conocimiento y las competencias a partir de los objetivos planteados y los resultados esperados. César Cole plantea que la evaluación es integral en cuanto a conocimientos, procedimientos y actitudes, y que ésta recolecta información sobre el desempeño de la persona.
Por tanto, la evaluación del aprendizaje se convierte en un instrumento de aseguramiento de la calidad que permite apreciar la habilidad, el conocimiento y la actitud del estudiante frente al desarrollo de sus competencias. Es así como el valor del aprendizaje adquiere un significado vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la evaluación hace referencia a la información que tiene resultado en ese quehacer del conocimiento hecho acción. Por esta razón ingresa el concepto de competencia. La evaluación de competencias constituye en la actualidad un reto frente a los propósitos de la formación. Este proceso conlleva a la actuación integral entre aprendizaje en el desarrollo de las competencias y la evaluación de la competencia desarrollada. ¿Y qué es una competencia? Se define como la capacidad que tiene una persona en la resolución de problemas, aplicando diferentes saberes. Por ejemplo, el saber conocer, el saber ser y el saber hacer en un contexto. ¿Y qué es la evaluación de competencias? Es el reconocimiento del desempeño del estudiante, fundamentada en la actuación integral de la persona ante situaciones y problemas del contexto. Hay varios aspectos que le dan significado a la evaluación de competencias. Cuando el estudiante se enfrenta a diversas situaciones problemáticas, y es allí donde se recopilan evidencias, a partir de criterios señalados, para que se pueda llegar a retroalimentar en procesos continuos de mejoramiento. La evaluación de competencias tiene carácter formativo, el cual busca potencializar los saberes y talentos de los estudiantes en cuanto al desempeño. Por ejemplo, en la elaboración de un mapa, en la construcción de un ensayo o en la participación activa de eventos como salidas de campo. Esta consiste en la observación sistemática del proceso de aprendizaje. Y la evaluación de carácter sumativo tiene relación con los resultados del desarrollo de competencias. Por ejemplo, en la aplicación de una prueba escrita o una entrevista evaluativa, donde se pueden observar niveles de desempeño. La evaluación sumativa consiste en medir y analizar los resultados del aprendizaje para identificar el desempeño logrado. ¿Para qué evaluar? La evaluación por competencias fortalece el proceso de aprendizaje y la calidad de la formación. ¿Cómo voy a evaluar? Es necesario diseñar instrumentos precisos de evaluación de competencias, basados en los niveles de desempeño y los problemas del contexto. En el diseño de instrumentos es clave considerar tipos de evidencias, objetivas, medibles, observables, que hacen que los instrumentos a aplicar sean válidos y confiables. Las rúbricas definen los criterios con los cuales se evalúa a una persona competente. Estas son matrices de verificación, como la evaluación auténtica, la cual busca evaluar conocimientos, procedimientos y actitudes en situaciones reales. Bien. Y si nos damos, si nos detenemos a ver lo que nos está diciendo la evaluación por competencias y la evaluación auténtica, no es excluyente. La evaluación por competencias incluye una evaluación auténtica. Entonces, vean ustedes que es una alternativa, ¿verdad?, que tendríamos que empezar a desarrollar para que sea viable en los procesos de aprendizaje que nosotros tenemos en las aulas con nuestros estudiantes. Muy bien. Tienen en sus pantallas la pregunta: ¿cuáles son las características primordiales de la evaluación de los aprendizajes? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces vean ustedes que retomando lo que son las grandes enfoques de lo que es la evaluación, tenemos que independientemente de cuál es ese enfoque, si es formativo, si es sumativo, si es auténtico, si es por competencias, es importante que tenga las siguientes características. Y la primera es que exista una retroalimentación continua del proceso.
que nosotros constantemente estemos realimentando al estudiante de su progreso, de sus fortalezas, de sus posibilidades de mejora. Que la participación activa de los estudiantes tenga lugar en esos procesos de evaluación. El estudiante debe de tomarse como un agente activo y que sea responsable de su propio proceso de aprendizaje y no únicamente dependa del docente, sino que tiene que estar desarrollando procesos autorreflexivos, metacognitivos que le permitan también tomar conciencia de su proceso de evaluación. No que, ay, profe, es que me saqué un 50 en matemáticas, ay, qué pena, sí, pero seguro fue que usted no me enseñó bien. No, sino que también se asuma como responsable de su propio proceso. Igual con el docente, no solamente es una responsabilidad del estudiante, sino que hay corresponsabilidad de ambas partes. Una adaptación y mejora del proceso de enseñanza. La evaluación nos demanda que hay que identificar fortalezas y debilidades del enfoque de la enseñanza, de las estrategias, de la mediación, de la metodología que estoy utilizando para adaptarlo, para mejorar y siempre pensando en el beneficio de nuestros estudiantes. Esto es parte de lo que plantea la unidad número 2 y ahora vamos a tener un espacio interactivo que vamos a dejarlo ahí, que podemos retomar ya sea algunos contenidos, algunos saberes que nos plantea la unidad 2 o bien algunas dudas que tengan sobre la tarea que tenemos planteada para esta unidad. Entonces, ustedes me dirán si retomamos la tarea para estar claros de qué es lo que estamos pidiendo para esta segunda tarea o si hay alguna duda o hay algún comentario sobre lo que acabamos de ver. La tarea, profe. La tarea. La tarea, Okay. profe. Ok, bueno, pues vamos entonces con la tarea. Que estamos para también adaptarnos a las necesidades que ustedes tienen. Y si tenemos la tarea como una necesidad, pues lo vamos a hacer. Por acá, no, esto ya se detuvo por acá. Y vamos a ver. Dice, creo que es esta. Vamos a ver. Sí, creo que es mediación pedagógica. Tercer cuatrimestre. Sí, acá lo tenemos. Bien. Vamos a ver entonces la tarea que les está preocupando a mis queridos estudiantes. Tenemos en la actividad 2, que es el cuadro de triple entrada. Lo iniciamos el 9 de octubre y termina el 22 de octubre, ¿ok? Y es en modalidad individual. Entonces aquí la compañera Ciani nos dice que tenemos que, ¿verdad? Tener claridad que el objetivo de esta tarea es establecer las características del proceso de mediación pedagógica como medio de construcción del conocimiento de la persona estudiante. ¿Ok? Entonces dice que a continuación detalla algunas instrucciones y nos dice que, bueno, por supuesto que leamos la unidad 2, que está en la plataforma, que ya todos ustedes lo han leído y que ahora repasamos con esta segunda tutoría, que elabore una portada, ¿verdad? Con todo lo que ustedes saben que tiene que incluir,
que realice una introducción del tema de una página en la cual se comente las habilidades establecidas en la política curricular, que hoy lo vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las dimensiones y las diferentes habilidades? Entonces tiene que aparecer en la introducción esto y la importancia para la formación integral de las personas estudiantes, ¿ok? Hoy lo repasamos. Seguidamente, propongo un título al cuadro de triple entrada y a partir de ese título construye el cuadro de triple entrada con las ideas principales que se sugieren en el mensaje de recursos en inglés y 2 ideas más que usted sugiera. Ok. Entonces acá la profesora Ciani nos da el cuadro de triple entrada. No se lo tienen que inventar, no se lo tienen que imaginar, sino que ya se los damos acá. Entonces, acá vamos a tener 10 ideas, ¿ok? No es que de cada uno van a ser 10 ideas, sino que son 10 ideas principales sobre esto. El liderazgo pedagógico de la persona docente, una idea. El diseño universal, otra idea. No es que son 10 ideas por cada uno de los puntos, sino que aquí hay 10 ideas desglosadas, ¿la ven? Ok, entonces vamos a ver. Aprendizajes adquiridos. Ejemplos de situaciones o experiencias del contexto educativo según su propia vivencia como estudiante o en su formación profesional que se relacione con los aprendizajes adquiridos. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendizaje, por ejemplo, sobre el liderazgo pedagógico de la persona docente podemos establecer en este cuadro de triple entrada? ¿Qué es el liderazgo pedagógico? ¿Cuál es ese aprendizaje que me queda? Y acá van a poner un ejemplo o experiencias del contexto educativo desde su propia vivencia como estudiante, si ya es docente, como docente, o en la parte de su formación que ejemplifique este aprendizaje adquirido. ¿Ok? ¿Qué significa eso, por ejemplo? ¿Qué es el liderazgo pedagógico? ¿Qué cree usted después de haber leído la unidad 1, la unidad 2? ¿Qué es el liderazgo pedagógico para usted? Entonces usted dice, bueno, el liderazgo pedagógico para mí es ese proceso creativo, innovador que el docente tiene que tener para poder mediar los procesos de aprendizaje. Muy bien. Y que es un proceso integral y que es un proceso, qué sé yo, creativo, que es un proceso desde un marco ético, etcétera. Entonces acá vamos a poner un ejemplo de lo que es el liderazgo pedagógico en un salón de clases. Por ejemplo, el liderazgo pedagógico, un ejemplo, pueden haber muchísimos ejemplos. Uno podría ser que el docente no se quede únicamente con los contenidos programáticos y que repita en el pizarrón ejercicios, sino que pueda sacar a sus estudiantes al patio, que pueda hacer maquetas, que pueda hacer otro tipo de ejercicios que les permita ampliar su visión sobre el contenido temático que estamos viendo. Entonces, es liderar pedagógicamente esos espacios de aprendizaje. Entonces, acá van a poner el aprendizaje que ustedes consideran que aprendieron sobre esta temática y acá cómo se aplica o cómo lo visualizan o cómo ejemplificaría ustedes esa aplicación. Bien, Analía, adelante. Hola, profe. Adelante. Vea, tengo una duda. Ujú. Dígame, la intensa del foro. No se preocupe, para eso No, pero... estamos. Vea, es que, bueno, ya la profe Laura me sacó de la duda que es una idea por título. Pero yo dice que yo lo entendí así. Por ejemplo, dice, el liderazgo pedagógico. Yo agarré las citas, porque hay que meter 7 citas, y la puse debajo de ahí, y después al otro lado, en los aprendizajes adquiridos,
puse lo que yo entendía que era. ¿Es así o está malo? Ok, en el aprendizaje adquirido, vamos a ver, dice, pongo un título para, ¿verdad? Con las ideas principales que se le sugieren, el mensaje del recurso de inglés puede utilizar el siguiente formato. Ok, acá nosotros podemos poner, vamos a ir abajo para ¿Profe? que, ok, ya te respondo a eso para que ustedes vean que todo eso se desglosa por acá. Debe iniciar citas. En el cuadro de triple entrada, en la parte de aprendizajes adquiridos, la profesora Ciani les dice que debe indicar citas o referencias al menos 7 según sea el caso. En esta parte es necesario que fundamente teóricamente las ideas, pero también debe demostrar los aprendizajes adquiridos. ¿Qué significa eso? Muy fácil, Analía, que nosotros no nos vamos a quedar únicamente con lo que dice la cita, ¿ok? Que no vamos a poner aquí una comilla, la cita y el número de página, sino que tenemos que también decir ¿qué estamos comprendiendo nosotros? Por ejemplo, si decimos, nosotros estamos comprendiendo que el liderazgo pedagógico es necesario para desarrollar procesos funcionales y significativos en los salones de clases. Entonces abrimos una cita o parafraseamos una cita según lo dice la unidad didáctica o según lo dice fulanito de tal y lo ampliamos, ¿ok? Eso es el aprendizaje adquirido. Pero lo que nos está diciendo la profe Ciani es que no solamente nos quedemos con la cita textual en esta parte, ¿ok? Sino que también digamos bueno. lo que nosotros conocemos y acá al otro lado pongamos un ejemplo o una interpretación ya muy personal de lo que nosotros creamos que es el liderazgo pedagógico docente. ¿Ok? Ok, sí, eso sí no entiendo. Entonces, donde dice las 10 ideas principales, yo no tengo que buscar nada porque ya me las están dando. No, acá es, si quieren ustedes omitan esto, nada más, Ajá. las ideas principales son estas, el liderazgo pedagógico, el diseño universal, esto. Bueno. O sea, no tienen que buscar ese es el, ideas. Eso, si quieren esa era la omitir, confusión. si Ajá. quieren omitirlo, omitan eso, ¿ok? Nada más pongan acá, por ejemplo, el título sí, porque les están diciendo que pongan un título creativo de ustedes, ¿ok? Entonces acá sí tienen que poner un título al cuadro de triple entrada. Por ejemplo, qué sé yo, si se ponen un título muy creativo, mis aprendizajes de mediación pedagógica o a, liderando mi propio aprendizaje, qué sé yo, un título bien bonito, bien de caché. Pero acá, estas 10 ideas son estas. Una idea, 2 ideas, 3 ideas, 4 ideas, 5 ideas, hasta la 10ª idea. No es que ustedes tienen que hacer 10 ideas de cada una de estos subtítulos, por decirles algo. ¿Ok? Entonces, si usted quiere tache esto, que diga 10 ideas principales e inicie acá con esto. Ok. Aprendizaje adquirido, ¿qué sé yo del aprendizaje, por ejemplo, del liderazgo pedagógico? ¿Y qué me están diciendo? Que de estas 10 aprendizajes que tiene esta unidad, yo tengo mínimo que hacer 7 citas. Pero si usted quiere citar, tomar una cita bibliográfica para cada una de las ideas, entonces serían 10 citas bibliográficas, una por cada idea, ¿ok? Entonces, no hay problema que usted cite una por cada idea para ayudarse y que sea más fácil para usted, ¿ok? Entonces, no hay problema con eso. Muy bien. Ahora sí, profe, gracias, porque sí estaba confundida, porque yo pensé que era que yo tenía que meter 10 ideas, no, pero ya me las están dando. Gracias. No, con todo gusto. Dianey, tenía la manito levantada, dígame.
Profe, es que no era como para, para lo mismo que usted le acaba de decir a la compañera. Lo que ¿Ok? pasa es que dice digamos, que le cambia el título a la lectura que viene en inglés. Entonces no está relacionado, o sea, es un título creativo digamos, propiamente de uno, lo que uno desee ponerle. Ajá, es lo que usted desee, es lo que usted plantee. Propongo un título al cuadro triple entrada. A partir de ese título construye el cuadro de triple entrada con las ideas principales que se sugieren, el mensaje del recurso en inglés y dos ideas más que usted sugiera. Entonces, pero el título no necesariamente tiene que ser en inglés, sino que el recurso en inglés, ¿ok? Recurso en inglés, historieta. Entonces acá, vamos a ver si nos aclara un poquito más por acá. Hago un clic sobre la tarea. No, acá no viene. ¿Ok? Entonces, en la parte aquí donde dice recurso en inglés, Ajá, sí hay que hacer una explicación igual, digamos, el aprendizaje adquirido y también la exacto. experiencia, ¿o no? Exacto, es lo mismo que va a aplicar con Ok. todo lo Y demás. la Ajá, idea 1 y 2 salen de esa lectura también en inglés. de inglés, exacto. La idea 1 y 2 va en relación con el recurso en inglés. Permiso, profe. Entonces, en la idea 1 y 2, esas sí nosotros tenemos que buscar esas ideas. Es que se las da la lectura en inglés. ¿Qué idea 1 y qué idea 2? Por ejemplo, acá la profesora les está dando la idea. Ya está, por ejemplo, mediación pedagógica, sincrónica y asincrónica. Pero en las ideas 1 y la idea 2 en inglés, usted las tiene que establecer así, como esta, por ejemplo. Entonces, esas salen de la lectura en inglés que se les dio. Entonces, plantea una idea, dos ideas, y entonces acá va a decir el aprendizaje adquirido sobre esto. Entonces, idea 1, idea 2. ¿Qué aprendizaje adquirió? Y un acercamiento más personal sobre esta idea. ¿Ok? Profe, las ideas no tienen que ir en inglés o algo así, lo ponemos normal. No, en español, en español. Y con respecto a La la cita, lectura está en inglés, pero la otro, ok, si no quieren, vean que acá lo que les estamos diciendo es que siete, siete, a, 7 ideas tienen que ir con citas, ¿ok? Entonces, ¿por qué 7 ideas tienen que ir con citas? Porque nosotros pensamos que usted va a poner con cita la idea número 1 del liderazgo pedagógico, la 2 del diseño universal, la 3 de educación inclusiva, la 4 de la persona centro del proceso, la 5 sobre la importancia de la mediación pedagógica, la 6 sobre la mediación sincrónica y asincrónica y la 7 sobre la mediación y la evaluación. Y estas 3 no necesariamente requieren citas. ¿Ya? Estas 3 porque son 7 citas las que les vamos a evaluar. Entonces, si ustedes quieren, estas 3 no la hacen con cita o ponen la referencia del texto en inglés que se les está dando. Profe, entonces en los aprendizajes adquiridos solamente podemos escribir como que lo que entendimos de esa idea, entonces no citarla. Sí, tienen que citarla. Aquí tienen que citar, ¿ok? En esta parte tienen que citar, tienen que decir su interpretación y fortalecerla con una referencia bibliográfica. Tienen que decir cuál es el aprendizaje adquirido desde su percepción fortalecida con una referencia bibliográfica. Tienen que decir qué es el diseño universal desde su percepción fortalecida con una referencia bibliográfica. Todas esas tienen que fortalecerla con una referencia bibliográfica. Lo que no queremos es que solo aparezca la cita bibliográfica aquí, porque nosotros ya sabemos
qué dice el texto, qué dice la unidad didáctica. Entonces, si usted va a repetir únicamente lo que dice la unidad, uno se queda pensando como docente, ¿y el estudiante entendió esto? El estudiante comprendió que era liderazgo pedagógico, porque si usted solamente cita a los autores, queda como pendiente su aporte. Entonces acá lo que nosotros le estamos diciendo, lo que la profesora Ciani le está diciendo con la tarea es que no deje que el autor hable por usted, sino que usted tome al autor para fortalecer su criterio. Entonces, lo va diciendo, por ejemplo, yo digo, liderazgo pedagógico es necesario en los salones de clases para generar cambios en el sistema educativo. Entonces, que busque una cita que le fortalezca eso que usted está diciendo. Ya, listo. Pero lo que se me confunde es en el punto 8 del recurso en inglés. Ok, en la idea yo busco la idea en inglés y la coloco. Luego igual hago el aprendizaje igual, lo que aprendí y pongo una cita, normal. Sí, acá por eso les digo, si ustedes gustan, hacen las citas hasta la idea número 7, porque se les evalúan 7 citas que tienen que tener. Y si ustedes no quieren hacer más citas en el recurso de inglés, pues no hacen la cita, solamente interpretación de ustedes. No hay ningún problema. Profe, entonces en este caso del recurso en inglés serían 3 ideas las que debemos Sí. poner, Sí, ¿verdad? el recurso en inglés, la historieta. Entonces acá, por ejemplo, de la historieta, ¿cuál fue el aprendizaje adquirido? Y de esa historieta, sacar una idea, 2 ideas de esa historieta, de aprendizajes pedagógicos. Por ejemplo, si el aprendizaje pedagógico es importante la motivación del estudiante, entonces yo lo pongo aquí con palabras en español, es importante la motivación del estudiante para el proceso de aprendizaje, punto. Y entonces acá pongo un ejemplo de cómo motivar al estudiante, por ejemplo. Profe, buenas noches. Buenas Disculpe noches. que me meta, Adelante. así. Sí, es que yo iba a seguir dando la palabra, pero bueno, adelante, siga. Profe, la extensión, digamos, de cada concepto, no hay así como mínimo o máximo, ¿verdad? No, yo Como pienso que es un párrafo. O sea, tampoco puede ser tan extenso porque es un cuadro. Entonces se supone Sí, que en sí. un cuadro es muy sintético, muy sintetizado, muy, ¿verdad? Muy concreto. Entonces tampoco puede ser tan extenso. Entonces un parrafito en donde usted introduzca desde sus propias palabras, que es, por ejemplo, ¿por qué la persona estudiante como centro del proceso? Entonces yo iniciaría acá, por ejemplo, el docente tiene que poner al estudiante como centro del proceso, como una persona activa, como una persona pensante, como una persona que requiere toda la atención del docente. Según la unidad didáctica, se dice y entonces termina de reafirmarlo y ya. Ok, perfecto. Profe, y otra consultita, al final en lo inglés, entonces lo hago con mis propias palabras, porque ya se sabe que no se puede citar porque solo las citas llegan hasta mediación pedagógica y evaluación para el aprendizaje. Ajá, pero En si la usted parte... quiere igual, recuerden que con APA uno puede citar hasta videos y todo. Si usted quiere citar aquí, lo puede hacer. Ajá. Usted lo puede Es que hacer. me da miedillo que me lo castiguen, porque como siempre se tiene que usar, ¿verdad? Ok, Entonces no importa, eso entonces queda a criterio déjelo de cada las uno. 7 citas, entonces no se la juegue, las 7 citas, déjelo hasta esta. Perfecto. Ahí donde dice recurso en inglés, historieta, no hay que poner nada. Recurso en inglés, historieta, sí, yo acá se le estoy diciendo pone que como
El aprendizaje, ¿verdad? Como de la historieta. ¿Cuál fue el aprendizaje global de la historieta? Ah, ok. Ok, ahí tampoco se cita. No. Ajá. Ok, está bien entonces. Sí, ya me quedó claro. Ok. Gracias. Bueno, con gusto. Teníamos a Shirley por ahí, luego a Vani, con las manitas levantadas. Buenas noches, profe, y todas y todos. Adelante. Profe, en el punto 5 del cuadro de triple entrada, cuando nos referimos al ejemplo, ¿a cuál dimensión nos referimos? Porque ya son cuatro ejemplos entonces. Ok. Muy buena pregunta. Importancia de fomentar en la mediación pedagógica las 4 dimensiones de las habilidades. Manera de pensar, formas de ver el mundo, formas de relacionarse con otros y herramientas para incorporarse. Entonces, acá, por ejemplo, le dice, ¿cuál fue el aprendizaje adquirido? Usted puede retomar todos de manera global o puede referirse a uno que más le caló, que más le llega a usted como docente. Entonces usted dice, para mí, por ejemplo, son 4, usted puede decir, son 4 dimensiones. Sin embargo, yo me voy a centrar en la forma de relacionarse con el mundo que creo que es necesario, más el momento que estamos viviendo en la sociedad costarricense con tanta, ¿verdad? Con tanta violencia que estamos viviendo. Eso es muy importante fomentarlo en los salones de clases. Según la unidad, dice que esa forma de relacionarse con el mundo contemplan 2 grandes procesos, comunicación, creo, y comunidad o algo así, y ya lo citan y ya lo cierran. Por ejemplo, profe, en los trabajos grupales, digamos así, podemos fomentar la comunicación y las formas de relacionarnos con las otras personas. Exactamente. ¿Cómo lo podemos ver? Eso a través de proyectos, a través de investigaciones, a través de, ¿verdad? Que le dejemos al estudiante. Eso es un excelente ejemplo. Profe, muchas gracias, de verdad. En serio, le agradezco bastante. Con todo gusto, Shirley. Estamos para servir. Vani, adelante. Profe, buenas tardes. Buenas. Adelante. No sé si me escucho bien, está lloviendo bien duro. Se escucha perfectamente bien. Ah, bueno, qué dicha. No, profe, mi pregunta era si la tutoría queda grabada. Lastimosamente no sabía que había tutoría y apenas vengo ingresando. Ah, pecado, sí. Sí, Queda grabada, ya sea esta o queda grabada la otra que dio la profesora Jorleni. Nosotros mandamos las 2 y el encargado de cátedra, el profesor Julio, ¿verdad? Al azar, elige cualquiera de las 2 y ese es el link que nosotros le ponemos en el aula virtual, pero siempre les vamos a poner un enlace de la grabación de alguna de las tutorías. Sí, profe, la verdad me perdí hasta la anterior, no la entendía muy bien a esta materia, la plataforma, y ahorita digo yo, voy a meterme, toqué algo ahí y vi las tutorías, digo yo, santo Dios, hay tutorías, ya va a terminar, no la vi. Sí, y ahí están, Vane, están también en el foro de avisos. Si yo se los mandé también por correo, está la programación y los enlaces donde ustedes pueden ingresar. Y luego yo les voy poniendo los enlaces de cada una de las tutorías, de las grabaciones de las tutorías, por si ¿verdad? Lo ocupa ver. Por lo general tenemos el desarrollo de las temáticas y al final usted puede adelantar si lo que le interesa también es, por ejemplo, ver las dudas de las tareas. Siempre vamos a abrir un espacio de dudas de tareas al final, por cualquier cosa. ¿Y lo suben mañana, Dios primero, la tutoría o no? No la grabación, sé, no sé, okay. Pero antes de aquí al viernes ya sí, yo sé que ya la tenemos, porque eso se convierte en un video de YouTube, entonces el compañero Julio es el que lo hace. Entonces nosotros se la mandamos el enlace y él la convierte a un video de YouTube. Ok, profe, para preguntar la última, escuché algo de las citas, lo que logré cuando entré de las citas. Si me podría explicar, ¿uno puede citar o no puede citar en este trabajo? Tiene que citar. Tengo que citar. Tiene que citar. En la evaluación, recuerden siempre, cuando tengan cualquier duda, irse a la rúbrica con las cuales se les va a evaluar. Y entonces en la rúbrica
se les da, por ejemplo, propone 2 ideas del mismo, Sí, utiliza permiso, profe, citas. es que yo escuché que una compañera le pregunté y usted dijo que en el cuadro 7 me pareció que no había que citar, o será que escuché mal, estaba lloviendo tan duro. No, en el cuadro tienen que citar mínimo 7 citas bibliográficas, ¿ok? Entonces yo lo que les estaba sugiriendo es que usted puede citar 10 citas, o sea, no hay ningún problema, pero se supone que usted va a ir haciendo una cita por cada una de estas ideas, ¿verdad? Porque, Ok. ajá, pero no es solamente la cita, Vani, no es solo la cita, sino que usted la tiene que complementar con sus ideas. Entonces, acá yo insisto porque, ¿verdad? La indicación es clara. No únicamente va a poner la cita y ya, sino que con sus ideas usted complementa con la cita bibliográfica. Entonces, yo lo que les estaba diciendo es que hagan cita hasta la número 7 y es el recurso en inglés. Si ustedes desean citarlo, perfecto, y si no, para que no se sientan como comprometidos que tienen que citar estos 3 últimas que son del material en inglés que se les dio. Está bien, profe, muchísimas gracias, más bien Con por gusto, explicarme. Muchas con gracias. gusto. Bueno, con gusto. Shirley, ¿volviste a levantar la manita? Sí, profe, Adelante. Cuando se refiere a historieta, son las 3 páginas del documento. Tenemos que leerlo, del documento de inglés, tenemos que leerlo y de ahí sacar, digamos, como la idea y luego así. Sí, Bueno, profe, señorita. hay que sacar 3 ideas de ahí. Exacto. Hay que sacar Bueno. 3 ideas del material en inglés. El recurso en inglés, historieta, entonces va a sacarlo, idea 1, idea 2, en relación con el proceso pedagógico, el proceso de mediación pedagógica. Entonces Profe, a lo que entiende hay que tener un poquito de cuidado porque este documento en inglés se parece también al diseño universal de aprendizaje, digamos así, en no repetir las palabras que vamos a decir al principio y con respecto a la historieta. Ok. Porque en la primera idea creo que trata sobre eso, sobre el diseño universal de aprendizaje. No, la segunda es. Ok. Es que todo se tiene que relacionar, ¿verdad? Porque aunque sea en inglés, es un refuerzo de la misma temática que está desarrollando la unidad número 2. Entonces, va a ser la misma temática, no puede ser diferente porque va en una sola dirección y en este caso es todo lo que es el DUA, todo lo que es la mediación pedagógica y el proceso de evaluación. Perfecto, profe, está bien, muchas gracias. Con gusto. Bien, ahora, después de que ustedes han elaborado, Vane, ¿volviste a levantar la manita? Profe, sí, yo sigo aquí como, suena un poquito ignorante las preguntas, disculpe, es que la verdad no he visto el trabajo, muy bien. Lo que habla del inglés, ¿se cita igual en inglés? Es mi pregunta, o puedo citar así en español. Esto es, el material está en inglés, pero esta parte ustedes la hacen en español. Ok. El aprendizaje adquirido del recurso de historieta la hace en español, la idea la redacta en español, la segunda idea en español y el ejemplo también, o lo que usted quiera, ¿verdad? La interpretación personal que usted quiera darle, que sería esto. Vamos a ver, se me ocurrió mucho. Bueno, Ejemplo de situaciones o experiencia, todo eso va en español. El material es en inglés, pero esto es en español. Sí, no, ahora que lo dices, sí es cierto, me dijiste que hasta las 7 había que citar, entonces ya acá no se ocupan citas y por ende no se va a necesitar, porque yo decía que si agarraba una cita, pues tenía que colocar en inglés, pero ok, ya no, entonces. No. Ya me escucho yo, ya yo ni sé qué estoy hablando ya, profe. Ok, listo. Está bien, gracias, profe. Listo. Bueno, con todo gusto, Andy. Y luego de eso, cuando ya tienen el cuadro, entonces hacen una página de conclusiones con 4 argumentos sobre la evaluación de aprendizajes y su importancia en la labor docente. ¿Ok? Entonces vean ustedes que ya eso sería la tarea. Es una tarea muy sencilla, pero ¿verdad? Que tienen que ir haciendo
con mucha dominio de la unidad temática para que puedan complementar y fortalecer su criterio, su aprendizaje. Y acá luego les sugiero revisar la rúbrica con la cual nosotros estaríamos evaluando, ¿ok? Porque acá vamos a evaluar cada una de las ideas, ¿lo ven? Fundamenta el liderazgo pedagógico de la persona docente, describe lo solicitado al fundamento teórico correspondiente, tal, igual. Todas las ideas vienen a evaluarse por acá. Propone o da fuerzas que identifican por sí mismo, esos son los recursos en inglés. Presente ejemplos congruentes, las conclusiones, las citas, demuestra una redacción hilada, las normas de ortografía. Compañeros, compañeras, por favor, revisen la parte ortográfica. Recuerden que nosotros tenemos una labor de formación con nuestros estudiantes y no puede ser. Hay una herramienta de revisión ortográfica de Word. Por favor, el mismo Word le va a poner ahí como una rayita roja cuando, por ejemplo, usted no ha tildado, cuando usted pone C en vez de S, etcétera, o cuando está mal escrita. Revisen eso para que no vengan errores ortográficos que es necesario que, bueno, vayamos retomando y que es parte, ¿verdad?, ética también y de formación nuestra como futuros docentes, para que no vengan con errores esos textos que ustedes dan. Bien, yo creo que ya abarcamos entonces la parte temática, abarcamos también lo que era la tarea y ahora queda manos a la obra entonces, para que ustedes se pongan a trabajar en función de esto y puedan seguir avanzando en el desarrollo de esta, ¿verdad? Cómo está formulada este proceso de enseñanza-aprendizaje. Dianey, adelante. Es una preguntita sobre lo del foro. Es que, bueno, yo no sé, pero esta plataforma está como muy diferente a las otras. Digamos, uno en teoría se metería donde dice unidad 1 para ver las calificaciones que tiene, pero en este caso no se mete y solo sale introducción y unidad 2. Entonces, es que yo todavía no lo he calificado, preciosa. Eso es. Pero digamos, entonces sí se habilitaría como unidad 1, digamos. Ya cuando yo se los califico a ustedes, automáticamente en la parte del foro de la tarea les va a aparecer la calificación y la realimentación del proceso al final, ¿verdad? Entonces, y luego yo traslado esa nota al sistema de notas integrado, entonces le va a aparecer en el aula virtual y le aparece en el sistema de notas. Eso yo ya empecé a calificarlo y posiblemente ya al domingo sí o sí ya tienen que estar calificados porque es el espacio que nosotros tenemos ahí de calificación. Entonces ya de aquí al domingo ya están calificados, espero tenerlos antes, pero de aquí al domingo ya están por ahí. Bueno, profe, es que tenía duda porque yo la veo como muy diferente esa plataforma, era lo que me ha costado porque yo la veo muy distinta a las otras. No se preocupe, que ahí nos vamos apañando y ahí la vamos a entender, pero que sacamos este proceso lo sacamos y bien, así es que ahí si tenemos dudas, por ejemplo, con respecto a la evaluación o algo, igual me mandan a decir, profe, no lo veo, no lo visualizo o algo, pero denme tiempo de aquí al domingo para que ya tengan ustedes visualizado la nota del foro. ¿Ok? ¿Listo? Gracias, profe. Bueno. Buenas noches, profe. Buenas gracias noches. por la paciencia. Buenas noches, chicas. Que Dios me las acompañe. Un gusto tenerlos por acá. Buenas noches, profe. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Bueno, chao.